Gracias, Ana. Wow, bastante personas hoy, ¿eh? Hermanos, me llamo Ernesto. Los que no me conocen, los que me conocen ya me conocen, ¿no? Junto a mi esposa y mi familia servimos acá en El Camino. Le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando. Veo caras nuevas y caras viejas que no están viejas, pero están jóvenes, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida, pero antes de empezar, todos vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios, que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe en esta tarde, ¿no? Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Padre, y te pedimos, Señor, que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, Señor, nos dé discernimiento espiritual, que nos enseñe, Señor, cómo caminar contigo, Señor. Señor, enséñanos cómo aplicar tus principios de tu palabra a nuestra vida para cambiar y ser más como tú. Yo te pido por las personas que están presentes, Señor, sé con ellos si están en alguna necesidad, Señor. Al igual que el que no te conoce, Señor, abre su corazón y que hoy sea el día para que pueda tener una relación, empezar una relación profunda contigo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Es muy importante escuchar lo que decía la hermana, de compendio, porque muchos de nosotros a veces no sabemos, dice la palabra, que nuestro pueblo cae por falta de conocimiento. Y uno puede desgargantarse acá arriba, decir lo que la Biblia dice, pero si nosotros no buscamos y no leemos y no aprendemos, hermano, no pasa nada. Si no aplicamos, no hay transformación. Entonces vamos a empezar y en algún momento todos hemos enfrentado una corrección en nuestra vida. ¿Es cierto? Y hay veces que es difícil aceptar esa corrección. Y si lo hacemos con humildad, ¿qué sucede? Es que va a ser de una manera que puede transformar nuestra vida. Y hoy me gustaría usar este ejemplo. Todos conocen quién es Michael Jordan, ¿no? Todos quieren ser como Mike. Bueno, está bien, todos conocen a Michael Jordan. Ustedes saben que cuando Michael Jordan estaba en la secundaria, en la high school, como dicen en inglés, en su segundo año lo cortaron del equipo. Él no lo dejaron jugar en el equipo A, que es el equipo primero allá en la secundaria de Norte Carolina, y lo que pasó exactamente fue que su entrenador lo puso a jugar en el equipo B. Entonces, aunque Jordan tenía ese talento, no estaba físicamente ni mentalmente listo para empezar a jugar en un nivel alto, con personas que tenían otras habilidades. ¿Y qué sucedió? Que con una corrección amorosa, este entrenador le dijo, ¿sabes qué, Jordan? No vas a jugar. Y entonces, ¿qué hizo Jordan? ¿Qué ustedes creen que hizo Jordan? ¿Se enojó? ¿Rechazó esta corrección? Dijo, sí, yo tengo el talento. No, hermano. Lo que Jordan hizo fue que en lugar de desanimarse, él usó este rechazo de una manera humilde. Y según su testimonio, este fue un momento muy importante en su carrera porque lo marcó y de ahí aprendió. Si sabes quién es Jordan, yo te puedo decir más o menos que Michael Jordan es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Ganó 6 campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls aquí en Chicago y fue nombrado jugador más valioso, el MVP. El averaje de puntos de Jordan era 30 puntos en cada juego. Él echaba 30 canastas en cada juego. Imagínense que se echan 100, 110, 120. Él echaba 30. Ganó medalla de oro en el campeonato olímpico. Estoy leyendo de acá de lo que tengo, ¿no? Llegó a Estados Unidos y tenía una gran habilidad de trabajar a la ofensiva como a la defensiva. Y siendo un modelo de disciplina y trabajo duro en el deporte. Pero si él no hubiera aceptado esa corrección que le hizo el maestro con un corazón humilde, posiblemente no hubiera llegado donde estaba, donde llegó. Entonces, los seguidores de Cristo, en este caso nosotros, tenemos que aceptar la corrección de nuestros líderes, de la palabra de Dios mismo, con una humildad. Y ese es un punto bien delicado, porque hay veces que la persona es como que, me tocaste. Es muy difícil, a veces, caminar humildemente en nuestra vida espiritual. Pero a la misma vez es una oportunidad para mejorar y crecer y madurar espiritualmente. Como le dije, estamos ahorita, no le había dicho eso, pero estamos ahorita ¿en qué? En el capítulo 4 de Primera de Corintios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la serie? A todo motor. ¿Se acuerdan de eso? Y la semana pasada, ¿se acuerdan que predicó Jason? Y si le pregunto, ¿de qué predicó Jason? ¿Se van a acordar o no?
Bueno, yo se lo tengo aquí apuntado. Jason predicó, y el título de la prédica de Jason fue El carácter de un verdadero siervo de Cristo. Y los puntos que tenía, el primer punto era ser humilde. El segundo punto de un carácter de un siervo de Cristo era ser fiel. Después venía su confianza en la justicia y juicio de Dios. Y por último, evita el orgullo y la comparación. Pero una cosa que me llamó mucho la atención de la prédica de Jason fue el punto de la humildad. El punto de la humildad. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de este libro, que viene siendo Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 14 hasta el versículo 21. Y el título del sermón, si lo buscan en sus papelitos, es Respondamos a la corrección con humildad. Y en esta parte del libro vamos que Pablo empieza a corregir a la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan que la iglesia de Corintios tenía problemas? ¿Cuáles eran los problemas que estábamos leyendo del capítulo 1 al capítulo 4? División, tenían orgullo, se le habían subido los humos, había influencia de la cultura griega dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, ¿qué hace Pablo ahora? Pablo empieza a escribirle en esta carta y empieza a corregirlo. Pero empieza a corregirlo desde un punto de humildad. Vamos a leer el pasaje. Pueden ir a Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 14 al 21. Primera de Corintios 4, 14 al 21. Y lo leo. Dice el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder de Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, que él enseña en todas partes, en todas las iglesias. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Entonces el primer punto que vemos acá de esta enseñanza es que la corrección espiritual viene de un lugar de amor, no de un lugar de juicio. Viene en el versículo 14, volvamos a la escritura, y el 15, ¿qué le dice Pablo? No escribo eso para avergonzarlos, sino para advertirlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y Pablo le deja bien claro que la corrección de él viene con un amor paternal. No busca avergonzarlos, sino guiarlos y traerlos de vuelta al camino correcto. Recuérdense que Pablo fundó la iglesia, estuvo 1 año y medio ahí en Corintios y se marchó a otra obra misionera. Y después que pasó eso, empezaron a llegar las cartas porque empezaron a existir los problemas en la iglesia. Pablo afirma su derecho para corregir como un padre corrige al hijo. Miren lo que le dice en el versículo 14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para advertirlos como a hijos míos amados. Hermanos, y hay veces que a nosotros, cuando llega la persona que nos va a corregir, ¿y qué sucede? No vemos, por el mismo orgullo que tenemos, no vemos el interés de esa persona. ¿Y qué pasa cuando ya viene una persona o te llama y te dice, ¿sabes qué? No haga más esto, o ¿sabes qué? No haga esto. O si es un líder espiritual que te llama dentro de la iglesia, en muchas ocasiones nos ponemos entonces en guardia, urgentemente, de una manera agresiva. ¿Y qué sucede? No optamos una manera humilde, porque el mismo pecado que está en nosotros, ese mismo orgullo, no nos permite ver que esta persona viene de un punto de amor. Entendamos ese punto, Y se nos olvida que la razón por qué nos están corrigiendo en muchas ocasiones es porque yo hice lo que yo quería hacer, el orgullo mío, y como no había hecho lo que Dios quiere que yo haga, alguien tiene que llamarnos la atención. Mire el versículo 15 lo que le dice. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí te da dos opciones, dos términos, ayos y padres. Y los ayos eran los esclavos que cuidaban a los niños de sus dueños, que tenían cierta influencia sobre ellos, pero no la misma influencia que tiene un padre sobre el hijo. Pablo era el padre espiritual de los corintios y tenía esa responsabilidad al final sobre ellos. Y aunque Jesús nos advierte aquí en el libro de Mateo 23:9, que no podemos llamar a padre a nadie en la tierra, de todas maneras es cierto que las personas que conducen almas a Cristo tienen, en cierto sentido, pueden ser padres para las personas. Ahí tú lo puedes ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo habla de eso. Y Pablo es como el padre espiritual. Él llevó el evangelio y desen cuenta lo que él dice. Él rápidamente, ¿qué dice? Pues en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, Pablo pone la fundación cuando abríamos del edificio, de cómo funda el edificio Pablo, y dice que la base es Cristo y sobre Cristo se fabrica. Y aquel que fabrique sobre Cristo que tuviera cuidado cómo fabrica, ¿no? Le da una advertencia. Entonces Pablo fue el padre de la iglesia de Corintios. Y recuerden también que Pablo tenía autoridad apostólica, pero los corintios, debido a su orgullo espiritual hasta cierto punto, no respetaban a Pablo, ni lo miraban como un apóstol. Por eso él le dice que en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Y nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad apostólica cuando compartimos el evangelio con una persona. A veces cuando la persona te comparte el evangelio, cuando la persona te empieza a llevar a los pies de Cristo y te va guiando o empiezas a discipularlo, o a veces cuando las personas están bajo el pastorado de una persona, de un pastor, ellos no tienen la autoridad para manipularte emocionalmente, ni tienen la autoridad tampoco para decirte en ciertas cosas qué hacer. Pero hay veces que las personas no corrigen con una actitud humilde. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 4:1 que él es un servidor de Cristo. ¿Ves? Y como servidor de Cristo, cuando una persona o un pastor viene a corregirnos a nosotros, viene con sistema que es humilde, bien bajito. Y nosotros en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Nos ponemos en guardia porque no nos gusta que nos llamen la atención. Y vuelvo y les repito, hermano, en este tipo de corrección, ves a Pablo que refleja el amor de Dios. Cuando un pastor o un líder espiritual nos trata de corregir, viene desde el punto de vista bíblico, con el amor como si fuera Dios. Dios usa a esas personas para corregirnos a nosotros. Miren lo que Pablo dice, por eso Pablo dice que él es servidor de Cristo. Y en Proverbios, si buscamos Proverbios 3, el capítulo 3 de Proverbios, versículo 11 al 12, dice la palabra: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Esa es la primera parte que habla la palabra de Dios. Nosotros en muchas ocasiones nos ofendemos porque un hermano nos diga algo. Oh, no, hermano, eso no son sus negocios. ¿Y quién es usted para meterse? ¿Ves? No nos ofenda, y dice la palabra, no desprecie la disciplina del Señor, porque Dios usa a esa persona para disciplinarnos a nosotros. Y dice ahí, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Si a ti Dios no te ha disciplinado últimamente, o si tú sientes que Dios nunca te ha disciplinado, es punto para uno preguntarse, ¿yo soy hijo de Dios? Porque la palabra es clara cuando dice que Dios, el Señor, disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y hermanos, debemos ver la corrección espiritual como una oportunidad para ser amados y cuidados por Dios. Cuando Dios te dice no lo hagas, Dios no te lo está prohibiendo, lo que Dios te está diciendo, te puedes herir, te va a hacer daño. Y en muchas ocasiones nosotros lo miramos cuando Dios dice que no, o Dios no me quiere dar lo que yo quiero. Y entonces te das cuenta que empieza el ego, yo quiero, yo es lo primero, no Dios primero. Entonces, cuando un padre corrige al hijo, lo hace para evitar que se lastime. Así mismo es como Pablo le está diciendo a los corintios, y es como Dios lo hace para protegernos, para guiarnos, y Él usa a sus siervos en muchas ocasiones para usarlos, hacer ese tipo de cosas, corregirnos.
Y quiero que mediten esa pregunta, y la pregunta que yo me hice y le hago a ustedes es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos corrige? ¿Cómo nos reacciona? ¿Con resentimiento o con gratitud? Cuando un hermano le dice a usted, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que no está bien eso que está haciendo, la palabra dice esto y esto. Oye, hermano, muchas gracias, sabes que estoy fallando en esa área por mucho tiempo. Hermano, ore conmigo, por favor, ayúdeme. O uno viene con una, ¿quién eres tú para decirme esas cosas? Esos no son tus negocios, no te metas en mi vida personal. Cuando las personas dicen eso, de la persona que lo dice, tiene que venir con un, ¿qué? Corazón humilde, al igual que la persona que lo recibe. Debemos estar dispuestos a aceptar la corrección con un corazón abierto, reconociendo que es por nuestro bien. Pablo no solo nos da esa advertencia amorosa a los corintios, no solo le dice eso a los corintios, sino también le ofrece un modelo a seguir. Al corregirlo les pide que sigan su ejemplo. Mira lo que dice el versículo 16. Y así entramos al punto 2. Humildad, la respuesta correcta a la corrección. Mira el versículo 16, ¿qué dice? Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y ahí ves la humildad del apóstol Pablo. Usted se imagina, ustedes rogándole a su hijo, mi hijo, te ruego que te portes bien. ¿Quién es el papá, tú o él? Y pasa a veces en las casas, Mi hijo, ya he hablado contigo 20 veces, por favor te pido, que parece que tú le estás rogando. En este caso, Pablo se le dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y ahí tú ves esa humildad de Pablo, Y aunque tenía autoridad apostólica, porque Pablo era el apóstol, pero el orgullo que tenían los corintios en ese momento no le permitía, no respetaban la autoridad. Y en muchos casos en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros no respetamos las personas que Dios pone ahí, porque tengan diferente personalidad, esa persona Dios la ha puesto ahí. Y tenemos que actuar y respetarla. La primera reacción de los corintios, ¿cuál serían? ¿Imitarte a ti, Pablo? Porque los corintios tenían su problema. Los corintios admiraban la riqueza y el estatus y veían el sufrimiento de Pablo como señal de debilidad, despreciado, una vida humilde, una vida de sacrificio. Y si tú lees ahí en el mismo capítulo 4, del 8 al versículo 13, Pablo usa sarcasmo para poner el orgullo, diciéndole, ya se sienten ricos y reyes, mientras que los apóstoles eran considerados como la escoria del mundo. Y a diferencia de los corintios que buscaban esa espiritualidad, los corintios no querían el sufrimiento. Y a veces yo le pregunto a las personas, si el Hijo de Dios sufrió en la cruz, ¿qué te hace pensar a ti que tú no vas a tener que sufrir y que Dios va a usar ese sufrimiento para poder disciplinarte? ¿Tú te crees mejor que el Hijo de Dios? Si tú miras cómo murieron los discípulos, un día empieza a preguntarle a Google, ¿cómo murieron los discípulos? Muchos murieron a corte de espada, crucificados con la cabeza para abajo porque decían que no eran dignos de ser crucificados como su Señor. Pero aquí en Corintios, ellos tenían problemas. Miren el versículo 16, les ruego que me imiten. Y no le está pidiendo que imitaran los logros de Pablo, porque Pablo podía estar en una sinagoga. ¿Ves? Dice la palabra que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, filósofo judío. Pablo sabía, Pablo podía hablar, él podía tener una buena posición. Y lo que Pablo le está diciendo es que imiten ¿qué? Que imiten la vida de él, que él está imitando a Cristo. Eso es lo que Pablo le decía. Y a la misma vez nos invita a nosotros a imitar su vida, una vida caracterizada por el servicio y por la humildad, el servicio al Señor y la humildad. Le pide que respondan no con ese orgullo que tenían, y a veces nos pasa a nosotros. Hermano, servirle a Dios no es para que la gente te diga a ti, oiga, qué bueno, que usted sí, que siempre esté en toda. Y muchos de nosotros hacemos cosas y tenemos que estar seguros con una humildad que la hacemos para la gloria de Dios. Porque Pablo se lo está diciendo en el capítulo anterior, que esos dones que tienen ellos, ¿quién tú crees que se lo dio? Fue Dios que se lo dio. Si tenemos un don para la obra de Dios, es para la gloria de Dios. No es que tú te lo ganaste, es por la gracia que Dios te lo dio a ti. Y miren el ejemplo que Dios te da. Dice Pablo, hey, mírenme a mí que soy el reflejo del ejemplo de Cristo. Y mire lo que dice en la Biblia, en la Escritura, en Filipenses 2,
capítulo 2, versículos 5 al 8. Y esto es lo que le dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Por eso él, al principio dice que él es un servidor de Cristo. Y le va a ver por qué él dice que él es servidor de Cristo. Dice que hay en vosotros, que tiene que haber en nosotros la misma actitud que hay en Cristo. Dice, quien siendo en forma de Dios, ¿ok?, no estimó al ser igual a Dios. Jesús es Dios, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué es lo que decía Cristo? Que Él no vino, Él vino a servir. Y nosotros, al igual que Pablo dice aquí a los filipenses, tenemos que adoptar esa manera. Eso te muestra la humildad de Cristo y nos invita a imitar esa actitud. Miren en Primera de Pedro 5, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo del 5 al 6. Oye lo que dice, revísanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mira la primera parte, revísanse todo de humildad. ¿En qué tú quieres que? En su trato mutuo. Quiere decir que nosotros, cuando estamos hablando aquí, tenemos que ser humildes, hermano. Y yo sé que en la viña del Señor hay de todo, Aquí hay de todos los países, diferentes culturas, desde hablar inglés, desde América del Sur hasta, no hay canadienses, pero me imagino. Muchos países, diferentes culturas, diferentes maneras de hablar, diferentes acentos. ¿Y qué te dice la Escritura que tenemos que hacer? Revestirse de humildad en el trato mutuo. Tenemos que ser humildes. ¿Pero por qué yo voy a ser humilde? Mira la segunda parte de ahí de en Primera de Pedro 5, 5 al 6. Porque Dios se opone a los orgullosos. Cuando uno viene con una actitud orgullosa con un hermano, y hay veces que tú no te das cuenta porque es en tu corazón. Dice, el hermano es orgulloso. Yo no veo tu corazón, pero Dios sí lo ve. Dice que el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Y sabes lo que es la gracia? Que lo hablamos hace rato, es el favor inmerecido de Dios. Cuando tú vienes humilde ante Dios, ¿qué sucede? Dios te da su favor. Pero cuando tú vienes orgulloso ante Dios, aunque yo no te veo orgulloso, pero en tu corazón hay orgullo, dice que Dios que se opone a ti. Y la palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el punto es que tenemos que ser humildes. Y la corrección exige humildad, ya que nos permite aprender a cambiar. Cuando somos corregidos, nuestra primera reacción debe ser un corazón humilde al recibir la instrucción. Y esa humildad es la clave para la madurez espiritual. Por eso tú puedes ver personas en la iglesia que tienen 20 años y no cambian. Siguen hablando mal de los otros, tienen otros pecados en su vida y no cambian. ¿Por qué? Porque no aplican. Parte del crecimiento y la madurez espiritual es ser humilde. Aceptar la corrección con humildad nos permite ser moldeados y es una oportunidad para crecer espiritualmente. Si alguien te llama la atención, es importante, ok hermano, vamos a orar, disculpe hermano, no fue mi intención. Hay personas que aquí se han ido de la iglesia porque le han llamado la atención. Oh no, a mí no me habla así. Y se van para otra iglesia. Y está bien. Se hace lo que hay que hacer. Pero si tú no corrijas a tu hijo, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú dejas a tu hijo que se levante tarde, que coma lo que le dé la gana, que saque malas notas en la escuela, ¿qué es lo que va a suceder más tarde? Pastor, ¿puedo ir a la prisión a visitar a mi hijo que está preso? ¿Por qué? Empezó a meterse con personas que no deben y terminó la persona ¿dónde? Y yo a mi hijo le enseñaba que cuando plantan un árbol, allá los que trabajan en jardinería, le ponen un palito al lado y lo amarran, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Para qué? Para que el árbol crezca derechito. Entonces la corrección es importante en el crecimiento espiritual y eso nos lleva al punto 3. La corrección es una oportunidad para el crecimiento espiritual, lo que le decía anteriormente. Mira el versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo envía a Timoteo como un ejemplo vivo y le recuerda su enseñanza. Y si tú sigues leyendo, la iglesia de Corinto no cambió muy rápido, porque dice, según los historiadores y los que escriben los comentarios, en la segunda parte de Corinto tuvieron que mandar a Tito. Entonces,
Y lo que tenemos que entender es que Dios, cuando quiere trabajar en un área, te va a mandar un poco de gente para arriba de ti. Y en muchas ocasiones te manda una persona que tú ni te cae bien porque Dios quiere trabajar contigo. Y me ha pasado a veces que tú quieres decir a una persona o una persona no está haciendo lo correcto y a la misma vez que Dios trabaja en tu vida, trabaja en la vida de la persona que te está corrigiendo a ti. Entonces, la corrección espiritual es siempre una puerta abierta para mejorar. Y no hay nada mejor que la corrección espiritual que sea la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones, que cuando te corrigen, la persona no te dice lo que la palabra dice. Oh, hermano, yo creo que usted, y ahí te dejan caer eso. Pero como usted dice, hermano, la palabra dice, hay autoridad sobre la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a fluir y vas a poder entender lo que el hermano te quiera decir. Tenemos que aprender de las dos maneras. Aceptar la humildad cuando la persona nos corrige y la persona que corrige, aceptar la humildad y llevar a la persona a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la guía para nosotros. Miren que dice 2 de Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir, cuando tú llevas una persona a la escritura, esa es la inspiración, es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? ¿Y útil para qué? Para enseñar. Si tú quieres enseñar a una persona, lleva la escritura. Ahí está. ¿Y qué más? Para redarguir. ¿Para qué? Para corregir. Si la enseñanza no es bíblica y te estoy dando lo que yo opino, lo que opinó el otro hombre por allá, en muchas ocasiones no va a trabajar. Pero cuando la enseñanza es bíblica, el Espíritu de Dios es el que va a trabajar en nosotros. Por eso es buena para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces cuando alguien te dice a ti, hermano, está viendo 100, tú te enojas. Lo tomas personal, porque el hermano o no ora, pero debemos orar antes de llevar a un hermano y con mucho amor, hermano, con mucho amor, hablarle, para que el hermano no piense que usted se quiere enseñorear sobre él, aunque hay veces que hay hermanos que son bien tercos, o somos, Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cada vez que recibimos una corrección espiritual, así sea Dios use a un hermano o la palabra de Dios nos trae esa convicción, tenemos que mirar lo que es una oportunidad para crecer. Y Pablo desafía a los corintios para que confronten ese problema que había en la iglesia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que cuando la persona es confrontada, la idea es que la persona se arrepienta del pecado, que el Espíritu Santo te abra los ojos. ¿Y qué había que hacer cuando el Espíritu Santo te abre los ojos? Es restaurar a ese hermano de vuelta. No decirle, vete de la iglesia, aquí no te queremos porque tú, papá. No, hermano. Cristo murió por él también. Entonces, cuando uno hace la corrección, uno tiene que venir desde el punto de vista con amor a la persona. Y créeme, hermano, usted no sabe lo mal que cae que tú le dices a una gente 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas y siguen haciendo lo mismo. ¿O no le ha pasado lo que son padres aquí? No haga eso, mi hijo, puf, y lo vuelven a hacer. Y no haga eso, mi hijo, puf, lo vuelven a hacer. Lo castiga, pasa bien unos días y de ahí vuelven de nuevo. ¿O no le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Bueno, yo no sé. A lo mejor a usted no le pasa eso si yo soy modelo. Pero volvemos. La idea de cuando uno corrige a un hermano, un líder espiritual te corrige, ¿es para qué? Es buscando la restauración del hermano. Porque eso es lo que le pasaba a Corintios. Por eso Pablo le dice que yo no vengo con una idea de destruirte, ni de burlarme de ti, sino de un punto de amor. ¿Se dan cuenta? Y a veces la confrontación es bien fuerte, pero tenemos que promover la recuperación de ese hermano. Vamos a orar por este hermano. Porque una vez que el hermano se arrepienta, el Espíritu Santo puede darle vuelta a eso, hermano, y el hermano aprender de ahí y dar un testimonio bien poderoso a la gloria de Dios. Entonces, el propósito de aceptar la corrección y crecer en nuestra fe no se quede en palabras vacías, sino que se traduzca en poder real que transforma. Y eso te lleva al punto 4, que el reino de Dios no se trata de palabras, sino de poder. Y miren qué pasa en el versículo 18 al 20 de 1 de Corintios capítulo 4. Mas algunos están envanecidos, le dice Pablo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esa frase envanecidos es referencia a la actitud esa carnal de superioridad que tenían esos corintios.
¿Se dan cuenta? Esa actitud a menudo se traducía como palabrería, porque es muy fácil predicar, pero un poquito difícil caminar como tú predicas. Y eso pasa, no sabemos mucho la Biblia, pero a la hora de hacer la aplicación nos quedamos cortos. Y créeme, cuando yo estudio y leo, digo, ay, ay, ay. Pero por la gracia de Dios, de nuevo. Y algunos cristianos en Corinto eran tan arrogantes que pensaban que Pablo le tenía miedo a ellos. Eso es lo que decía Pablo. Pensaron que Pablo ya no iba a ir más. Y eso le hacía los corazones más orgullosos. Hay veces cuando la persona te viene a corregir, la persona no viene con guapería ni cosas de la calle. Esas son cosas del mundo. Entonces la persona viene con una guapería. Eso no es el punto, hermano. Nosotros no somos carnales. No debemos pensar como los carnales. Tenemos que venir con un corazón humilde. Y si nos equivocamos, pedir disculpas. Eso es lo que Dios quiere. Eso no es la palabrería. Es el cambio que el Espíritu haga en nosotros. Y eso es lo que te dice Pablo. Él enfatiza que dice que el reino de Dios no se demuestra solo a través de la palabra elocuente. En ese caso está hablando de Apolo, que era muy bien hablado, o de los líderes que estaban dividiendo la iglesia, sino a través de una vida transformada por el poder de Dios. En el tiempo que Pablo estaba en Corinto no habían Biblias. Las personas tenían que ver cómo tú caminabas para poder seguirte. O se le olvidó que Pablo perseguía a los cristianos, iba a la sinagoga a tocar las puertas para que le dieran carta y meter preso a los del camino. ¿Por qué tú crees que se llama la iglesia el camino? Los seguidores de Cristo. Y en muchas ocasiones Pablo estuvo presente cuando mataron a un cristiano. ¿Y qué es lo que le da a Pablo esa autoridad? Que cuando se choca con el Señor Jesús, lo primero que dijo, oh Señor. ¿Y quién le dijo a Pablo que él era el Señor? Estuvo ciego y dice que apenas el otro hermano fue, oró por él, le cayeron las escamas de los ojos, ayunó y dice que a los 3 días ya andaba en la calle conversando y predicando. Y cuando la gente ve ese cambio en tu vida, es que se dan cuenta que el poder de Dios no solamente es palabrería, porque Pablo podía hablar, y se lo decía a los Corintios, cuando en el capítulo 2 se lo dice, capítulo 2, versículo 4 creo, que cuando yo fui a ustedes no fui con palabras elocuentes, sino con poder de Dios, con poder del Espíritu Santo, porque Pablo quería que las personas se enfoquen en Dios, no en Él, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Una vida transformada por el poder de Dios. La corrección nos ayuda a vivir ese poder, mostrando dónde necesitamos hacer ese cambio y ser más como Cristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice: Nuestro evangelio, escribiendo a la iglesia tesalónica, nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, es cuando te habla. Y no es manipulación. Por eso tú tienes que dejar que la palabra sea la que guíe la enseñanza y no lo que yo opino. No, la palabra dice y de ahí yo te dejo. Yo no te voy a obligar a ti, el Espíritu Santo es el que te va a traer esa convicción si de verdad tú eres hijo de Dios. Y si tú no te quieres someter, ¿qué sucede? Que estás en rebeldía, no contra el que te está guiando espiritualmente, sino en rebeldía contra Dios, porque no te sometes a la autoridad que Dios ha puesto en su lugar. Ves al libro de Romanos, porque hay que someterse a las autoridades. Entonces, es muy fácil hablar de nuestra fe, pero el verdadero poder de Dios se manifiesta en cómo tú caminas. Con esa humildad, cuando aceptamos la corrección y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, ese es el poder de Dios actuando en nosotros. Y cuando la persona te ve a ti, oh hermano, usted siempre, no hermano, si usted me conociera a mí, pero Dios es el que está trabajando en mí. Dios es el que trabaja en mí, lo que usted ve en mí es el reflejo de Cristo. Trato de ser como Él, hermano. Yo quedo corto ante Cristo. Pero cuando trato de hacer humildemente, Él me da esa gracia que yo no me merezco. Y al darme esa gracia, te da gracia ante los hombres. Entonces, es importante pensar en eso, que aceptar la corrección y permitamos que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. Por eso dice que el hombre viejo va cambiando, pero el de adentro va rejuveneciéndose. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida que refleja el poder de Dios? ¿O solo palabras? Eso me cae a mí que siempre predico. ¿Estoy viviendo yo conforme cuando tú te autoexaminas? Ay, Señor, ayúdame. Y Pablo da a los corintios la opción. Desen cuenta que ahí, vamos al punto 5. Pablo le da una opción a los corintios
Dice, pueden aceptar la corrección con humildad o resistirse y enfrentar consecuencias más severas. La actitud que nosotros tomamos en la corrección va a definir tu futuro espiritual. Ese es el punto 5. Nuestra actitud frente a la corrección define nuestro futuro espiritual. Versículo 21. 1 Corintios 4, versículo 21. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con una vara de castigo o con amor y espíritu apacible? Y Pablo le deja bien claro que la forma en que ellos respondan va a ser de la manera que él va a tratarlo cuando vaya a visitarlo. Y de esa misma manera, nuestra actitud debe meterse en la cabeza a uno que como tú actúes, es como Dios te va a dar la salida. Santiago 4, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios de nuevo resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es un punto bien bueno. Cuando uno se pone soberbio, te monta en tu machita y no te quiere bajar, y se va a hacer porque yo lo voy a hacer por mis pantalones, Dios no va a estar contigo ahí. Dios no está con nosotros. El Espíritu no fluye donde hay orgullo. ¿Ves? Y es duro, hermano. Yo te estoy predicando a ti, pero yo me tuve que estar 2 semanas estudiando y leyendo y trae convicción a uno. Pero lo lindo es, en el Proverbio 15, Proverbio capítulo 15, versículo 31 al 32, dice, el que escucha la reprensión tiene entendimiento, y el que rechaza la corrección menosprecia su vida. Cuando tú escuchas que te corrigen, ¿entiendes? Concho, hermano, nunca lo pensé así, no lo miré así, no pensaba que estaba actuando de esa manera, discúlpeme. Dios nos da la libertad de elegir cómo responder a su corrección, porque eso son otras cositas. Acuérdate que Dios nos corrige. Si lo hacemos con humildad, ¿qué vamos a experimentar? El amor, la gracia de Dios, aun cuando fallemos, aun cuando uno peca. Ay, Padre, perdóname, quiero trabajar en eso, dame fuerza, no puedo soltar este vicio, solamente tú puedes romper esto. Señor, ayúdame. Es un corazón humilde. Eso no quiere decir que no vas a pecar. Cuando uno entra a Dios con ese corazón humilde, por eso te dice que Él no va a echar fuera un corazón contrito. ¿Ves? Dios puede tener cualquier cosa menos tu corazón, porque Dios no te va a obligar a ti a ser humilde. Eso no es su carácter. Cuando venimos humildes, y créeme, hermano, eso es un punto muy bueno, vamos a experimentar el amor, la gracia de Dios, pero si resistimos, ¿qué vamos a enfrentar? Las consecuencias de tu terquedad. Una cosa que Dios no te va a quitar a ti es la consecuencia del pecado. Hay veces que en su misericordia y su gracia el Señor lo pasa por alto. Señor, gracias. Pero si nos ponemos tercos, ¿qué pasa? Y eso te va a decir a ti a dónde va a ir tu rumbo espiritual. Debemos estar dispuestos a responder con un corazón humilde para recibir la guía amorosa de Dios. Y al igual que Pablo dio a los corintios una elección, Dios nos da una opción sobre cómo vamos a responder a su amor. La Biblia dice que todos somos pecadores. Eso lo dice la Biblia. Y que nuestra desobediencia nos separa de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, la gran separación de Dios. Ya hemos hablado de eso acá. Pero sin embargo, Dios en su gran amor nos da una opción para vida eterna, nos da esperanza. ¿A través de quién? De Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a este mundo a morir por los pecados de nosotros. Unos pecados eternos que tú no puedes pagar, ni yo tampoco, porque es un Dios eterno. Y dice en Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para todo aquel, ese es el verso más famoso de la Biblia, si no te lo sabes, apréndetelo. Para todo aquel que cree en Él, en el Hijo de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo lindo es que la Biblia es clara cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Tú puedes estar sentado hoy aquí y puedes estar escuchando este mensaje. Eso es cuento. Estás rehusando a creer la palabra de Dios. Estás rehusando a creer la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando uno rehúsa hacer eso? Dice que la ira de Dios está sobre uno. Y tal vez Dios
hoy te está diciendo, Dios nos invita hoy a acercarnos, a recibir el perdón, el regalo de la vida eterna, a través de Jesús. Y si nosotros respondemos con un corazón humilde, cuando uno dice, sí, yo entiendo que soy un pecador, sí, yo entiendo que soy un pecador, Señor, perdóname. Eso es un corazón humilde. Pero dicen, mi Dios es mejor que el tuyo. Eso no es humildad en ningún punto. Si rechazamos esta invitación, vamos a enfrentar las consecuencias de una eternidad. Porque nadie piensa que va a pasar después que uno se muere hasta que tú estés en una cama en un hospital o cuando tú te enfermas. Nadie piensa en eso. Créame lo que le estoy diciendo. Y lo que hace Dios hoy es invitarnos a aceptar su amor y su perdón para vivir bajo su gracia y experimentar el poder transformador de la salvación de Dios. ¿Ves? Si te gustaría hoy, hermano, aceptar a Dios como tu Salvador, hoy es el momento. Hoy es el momento. Eso es lo que uno predica toda una vida. Eso es lo que uno hace. No solamente enseñar, porque a veces las personas piensan que todo es moral. Oh, pórtate bien a eso, a lo otro. El problema que tenemos aquí nosotros que somos pecadores, hermano, y hemos pecado contra un Dios santo. Y lo único que nos puede tener una relación con Dios es Cristo Jesús. Ya se lo dije anteriormente, por su gracia. Quiere decir que tenemos el favor inmerecido. No nos merecemos la gracia de Dios, no nos merecemos la vida eterna. Pero cuando uno cree que Cristo murió en esa cruz por mis pecados, y no solamente murió, hermano, sino que resucitó al tercer día. Ese es el poder del Evangelio. El poder de Dios fue manifestado en resucitar a Dios, a Cristo de los muertos, probando que Él es Dios. Cuando uno acepta eso, es cuando entonces, ¿qué sucede? Tienes el regalo de vida eterna. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice la palabra, y lo decía Pablo a Corintios, se lo estaba escribiendo, capítulo 2 o capítulo 3. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Entonces, dice la palabra en Juan, que podemos ser llamados hijos de Dios porque Él nos adopta. Entiende lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tú no conoces a Cristo, lo único que tienes que hacer, hermano, es que arrepentirte del pecado. Sí, soy un pecador. Y decirlo, no tienes que ir a colegio ni estudiar, es una oración simple. ¿Ves? Muchas veces pensamos que Dios está en la palabrería y palabras bien técnicas. Dios es bien simple, hermano. Aceptar que soy pecador, decirle, Señor, te entrego mi alma, sálvame. No tiene que saberte la Biblia. Muchos de nosotros pensamos, no, cuando yo me arregle yo vuelvo. Tal vez no haya mañana. Dios no te promete el mañana, pero cuando acepta a Cristo tiene el regalo de vida eterna. Entonces, la corrección, para finalizar, puede ser incómoda, pero tiene un propósito positivo y divino. Al igual que Michael Jordan, como le decía, él aprovechó la corrección para convertirse en un campeón. Nosotros podemos permitir que la corrección de Dios nos guíe y que nos transforme al máximo en el potencial del Espíritu Santo. Y ahí lo ves, Pablo se lo dice a los corintios, que su corrección es con humildad y es para hacerlo crecer en su fe, no para tratar de humillarlo. Y si tú quieres experimentar el poder de Dios, porque eso es lo que es el Evangelio, el poder de Dios, tenemos que tener un carácter humilde. Hoy yo quiero que reflexionemos y pensemos en esta pregunta que te voy a decir. ¿Hay áreas en tu vida o en mi vida donde sientes la corrección de Dios? Que tú sabes que Dios te está trabajando en esa área. Yo no sé cuál es, y gracias a Dios que no sé cuál es. No doy consejerías, o qué bueno, porque no sé lo que tú estás batallando. Yo sé lo que estoy batallando yo. Esa es la primera pregunta. ¿En qué área de tu vida tú sientes que Dios te está corrigiendo? Y ahora, ¿estás dispuesto a aceptar esa corrección con humildad o no? Meditemos en esto y pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible a su corrección, dispuesto a crecer y a madurar, que nos permite que el poder del Espíritu Santo nos transforme. Eso es muy importante, porque a veces queremos cambiar en nuestra propia fuerza y Dios no trabaja contigo en esa fuerza. Eso es orgullo. Dejar que el Espíritu Santo sea que nos transforme. Y al igual que el salmista, vamos a acercarnos a Dios con humildad y vamos a pedirle en el Salmo 51:10, cuando David peca contra Dios, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A mí me encanta ese versículo o ese salmo, medito siempre, porque casi siempre pecamos, y lo que le pido, Señor, renueva mi corazón. Y es lo que dice el salmista,
Crea en mí un corazón limpio, Señor. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque tal vez usted sienta que estás alejado de Dios, tal vez usted sienta que le ha fallado a Dios, pero entiende, tu salvación no es basada en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que hay que venir con un corazón humilde ante Él, para que Dios nos dé la gracia, y por esa gracia vamos a tener el favor de Dios. Entonces, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos transforme, que no sea solo palabrería lo que nosotros hablamos, que yo me sé que la Biblia dice y que la Biblia dice, sino que tu vida demuestre que el poder de Dios está en ti, y cuando las personas te vean, lo que vean sea a Cristo reflejado en ti. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, por lo misericordioso, Padre, y venimos a ti con un corazón humilde, Señor. Señor, esos puntos de humildad sé que son duros, y en muchas ocasiones hay personas que se ofenden o personas que no aceptan la corrección, Señor, con un corazón humilde. Padre, yo te pido por esa persona que trabaje en su corazón por el Espíritu Santo, que no seamos como los corintios, que eran cristianos carnales. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Crea en nosotros un espíritu recto, Señor, que te podamos servir de corazón, Señor, humildemente, Señor. Señor, te pido por las personas que no te conocen. Señor, abre su corazón, que el Espíritu trabaje en ellos, Señor, para que puedan reconocerte como el Señor de su vida, Señor. Y yo te pido esas cosas en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.